¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal, el fútbol según Raúl. No olvidéis suscribiros, que siempre ayuda. Mira, hoy vamos a hablar, ponía ahí en la miniatura, confesiones Ángel María Villar. Bueno, Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, entre otras cosas. Pero primera parte, porque habló tanto que he tenido que hacer dos vídeos. Os cuento. En Alicante, concretamente en La Nucía, un pueblo cerca de Benidorm, donde su alcalde Bernabé está haciendo unas instalaciones deportivas dignas de, vamos, de las mejores ciudades del mundo, donde puedas haber ahí un centro de tecnificación, no solo de fútbol, sino de cualquier deporte. Es una pasada allí que digas tú, coño, lo que hay aquí en La Nucía, gracias a Bernabé. Pues se hacen unas jornadas, se hacen unos eventos. En concreto, Toni Cabot, amigo mío y gran periodista del diario Información, hace unos eventos que se llaman Campo a Campo. Yo ya estuve hace unos meses con Clemente y con Toni Cabot. Consiste en que se van poniendo fotografías de su vida, a lo largo de su vida, y se van comentando y haciendo preguntas, ¿no? Con gente, evidentemente, con público. Y en esta ocasión iba Ángel María Villar. Ya sabéis que estuvo 30 años casi de presidente de la Federación Española de Fútbol, en la FIFA, en la UEFA, fue futbolista del Atleti, etcétera, etcétera, y que terminó, desgraciadamente, envuelto en polémica, incluso en prisión, y ahora pues está más en estado zen, como él habla, y contando y hablando un poco de todo. Hace poco también estuvo en la AFE, que le dieron un premio a Ángel María Villar. Y ahí estuvimos con él y se fueron poniendo fotografías y se fueron, evidentemente, se puso la Copa del Mundo y también nos habló de la selección olímpica, que a él nadie de la selección absoluta le dijo que quería ir a la olímpica. ¿Os acordáis que Sergio Ramos estuvo a punto? Y hay un detalle acojonante, es el cambio de la copa. La copa la que te dan es la que tiene esmeraldas, esa no tiene ni una esmeralda, oro, y esa te la cambian en la caseta. Y yo vi el cambio, vino un empleado de la FIFA con una carretilla y traía la copia. Y entonces yo le di que estaba la caseta, porque lo mejor cuando estás en un sitio de eso, cuando tienes que atender, lo mejor es ponerte en una esquina y ver lo que pasa. Yo me puse en una esquina y por eso vi el cambio de la copa. Coge la copa original, se la lleva al cuarto de baño, saca saca la vieja, la copia, se la da y todo. ¡Ah! Y la copia es la que dio vuelta a España, no la original. Pero bien, esos detalles. El que estuve con la selección en el Hotel Vinci, el que emití unas palabras. A mí nunca me ha gustado hablar con los jugadores antes de los partidos. Yo duro un minuto. ¿Por qué? Porque he sido jugador. El jugador está este es un cantinflas. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer porque somos profesionales, pero claro, te obligan a decir. Yo recuerdo que les dije, oye, estar enhorabuena porque habéis ilusionado a montones de españoles, podéis ilusionar todavía más y estoy seguro que vamos a ganar. Estos tres conceptos, en un minuto, nada más. Y así fue. Ordené a los empleados de la federación que cortaran un trozo de hierba de Johannesburgo, donde jugamos la final, y de Potchefstroom, donde entrenamos, que cogieran todos los esquemas de las tácticas y las técnicas que no se entienden, de los técnicos, aquí, la derecha, la izquierda, toda una cantinflada de la ostra que no entiendes, pero todo aquello. Mandé a empleados de la federación recoger una camiseta de la selección, o sea, todo eso está en el museo. Y la idea fue mía, porque yo me llevaba a mi casa un trozo de hierba donde jugamos la final y un trozo de hierba donde entrenamos. Yo la tengo en mi casa, la tengo ahí con la Copa del Mundo. Y cuando veo un partido televisado, veo
la Copa del Mundo con los 2 trozos de hierba. Son cosas que se te quedan siempre en el alma y en el corazón. Yo era presidente de la comisión de árbitros de la FIFA en aquel momento. Por mí pasaban todos los nombramientos, menos los de España. En la final tengo una anécdota porque habíamos ordenado que ningún árbitro que había arbitrado una selección nacional y hubiese perdido con esa selección nacional arbitrara a esa selección a posteriori. Y no sé si conocen ustedes que en el primer partido perdimos contra Suiza 1-0 y nos arbitró Webb. Y Webb fue el árbitro que arbitró la final. Y me callé y no dije nada. Porque era peor decir, porque iban a decir, nada, ha dirigido el arbitraje, todas las cantinfladas que se dicen, barbaridades que se dicen. No dije nada y quedamos campeones. Después era el primer campeonato que celebramos en África, que nos trataron de maravilla el pueblo sudafricano, con un colorido maravilloso, con las buferas, no sé cómo se llamaban aquellas, que metían un ruido de la hostia, entonces se ponían al lado del oído y decías, oye, ¿por qué no te la metes por el trasero? ¿No? Un ruido de la hostia. Entonces, muchas cosas de esas. Bueno. ¿A ti alguna vez algún jugador te ha pedido? No, nunca. Pero voy a decir a favor del presidente actual. Ojalá me hubiesen pedido los jugadores de la absoluta que quieren jugar en la Olímpica, porque nadie quería. Jugar en la absoluta, ya que guapo soy, que bien juego, soy rubio con ojos azules. Vamos a ver. Ojalá que los jugadores de la absoluta me pidieran, Ángel, presidente, yo quiero jugar en la Olímpica, porque la Olímpica es muy importante, da un gran prestigio al país. Ser medalla de oro en la Olímpica, por cierto, que fue conmigo en Barcelona, y después medalla de plata en Sydney, de lo que me siento tremendamente orgulloso, que decían que en la federación no se preocupaba de los Juegos Olímpicos, cuando verdaderamente solo entré a la federación, de lo que me preocupaba era la clasificación para los Juegos Olímpicos. Brillantemente ganamos en Barcelona. Es que me la pusieron, como se dice vulgarmente, perdona, me la pusieron a huevo. O sea, jugar unos Juegos Olímpicos en tu casa, en Barcelona, con tu selección, si no la ganas eres... Bueno, entonces preparé el equipo para ganarla y la ganamos, de lo que me siento tremendamente orgulloso. ¿Y qué ocurre? Que ojalá todos los jugadores de la absoluta me dijeran, aquí tengo al señor Asensi, ¿usted hubiera dicho que jugaba en la Olímpica? Yo jugué en la Olímpica. No, ya, pero jugaste en la Olímpica. Juanito también, ¿verdad? Sí, perdona, me he equivocado. Entonces... Juan, coge el micrófono. Sí. Pero en mi aspecto personal y profesional, me hubiese gustado volver a una Olimpiada, porque lo que se vive en una Olimpiada es totalmente diferente a un Mundial. Está en la Olimpiada, en los campeonatos de Europa y en los Mundiales. He tenido esta suerte. Y yo, si me das a elegir, me quiero con la Olimpiada. Es un acto tan importante, tan bonito para un jugador de fútbol, que creo que lo que hemos vivido en las 3 fases, nos quedamos con la Olímpica, porque es especial. La Olímpica es especial. Bueno, ahí estaba, como habéis visto también entre el público, Asensi, es futbolista del Barça muchísimas temporadas, compañero de Villa en la selección y ya te digo, un crack, una pierna izquierda fantástica. Y que decía la importancia, ¿no?, de ir a las Olimpiadas. Bien, Copa del Mundo, Olimpiadas, eso de forma internacional con la selección, pero también Villar quiso hablar de la importancia que tiene ganar la Liga, que para él es lo mejor, mucho más que la Champions. Al menos esa es su opinión. Por cierto, que sepas que ser campeón de Liga de España, como la inglesa es más importante, inglesa, la italiana, la francesa, hay 5 o 6, es más importante que ser campeón de Europa. ¿Lo dije o no lo dije? Y lo reitero. Ser campeón de la Liga Española, 38 jornadas, 38, no 13, 38, con una igualdad terrible, con un nivel deportivo extraordinario que tiene el fútbol español,
es para mí, diga lo que digan los medios de comunicación lo que digan, que les respeto muchísimo, para mí es mucho, tiene mucho más mérito que ser campeón de la Champions League, que son, no sé si 12 partidos o 13. Bueno, eso de ganar en la Liga también lo dijo Zidane, cuando era entrenador del Real Madrid, que le daba muchísima importancia, incluso más importancia, ganar el campeonato regular, en este caso la Liga, que para él la Champions. Era porque quizá había ganado 3, pero eso también opinaba Zidane, lo recuerdo muy bien. Otra de las fotografías que aparecieron allí en la Nucía, en ese escenario, fue José María García y su relación con la prensa. Evidentemente había que preguntarle. Una vez te reeligen, después de, es cierto que hubo una campaña en contra para que no salieras reelegido, Sí. y ahí, en el momento ese sales reelegido, sales de la sala, van a preguntarte y dices, no, es que ahora quiero estar una hora solas. Digamos que no querías expresar lo que sentías en ese momento, quisiste, digamos que defenderte un poquito, no fuera que te fuera la lo lengua. voy a hacer sincero. Vamos a ver, yo creo que hoy los seres humanos nos precipitamos. Queremos una contestación inmediata, una actuación inmediata, cosas inmediatas. Yo creo que es una gran equivocación. Para tener una actuación inmediata, primero hay que reflexionarla. La inmediatez no es un segundo, la inmediatez puede ser una hora reflexionando. Entonces, cuando tú sales, te eligen y ya los medios de comunicación te meten allí, dígame qué tal, y yo muchas veces le decía a los que me acompañan, ¿me dices lo que tengo que decir? Porque no sé lo que tengo que decir. Es que no soy Superman, soy un ser humano que ha sido elegido o ha sido criticado. Déjenme por favor que haga una reflexión. Es que ustedes quieren inmediatamente la contestación, pero ¿por qué se la voy a dar? A ver, ¿por qué te voy a dar a ti una contestación inmediata? Me dejas a mí pensar, porque tú has tenido todo el tiempo de que has escuchado, le has escuchado y has tenido una hora. Tú sí, yo no. Ustedes tienen la libertad de preguntar lo que quieran y yo tengo la libertad, porque así se lo han enseñado las universidades a ustedes, en contestar lo que quiera. Y una contestación es no contestar. Aunque le moleste al periodista, pero si eso es el ABC que les enseñan a la universidad. Entonces, si ustedes, reitero, tienen media hora para preparar una pregunta, démela a mí. Es que yo soy un bicho raro, soy Superman. Te cabreas, ahora sí que te noto alterado. No, yo tengo mala leche también. José María García, mira, todos decían de José María García que yo le filtraba todo. Todos los periodistas, el celo profesional. Pensaban que yo le daba la primicia, pues, con el que menos se ha hablado como presidente ha sido con José María García, en toda la historia del periodismo. El que menos. Él pensaba que todos los días me llamaba, porque no sé qué. No he sido una persona que habla con José María García. A mí, vamos a ver, tengo un montón de personas que no me conocen. Ahora, los que me conocen saben que estoy diciendo la verdad. Nunca ha sido una persona tan... Cuando hablaba, evidentemente que decía la verdad. Como lo he dicho a todos los periodistas que me han hablado. Y si no les digo, oye, no te contesto. Bien, curioso, nunca había sido dado a hablar con la prensa a Ángel María Villar, o por lo menos no se prodigaba. Otra de las fotos que salió ya a colación, el campo a campo, con Toni Cabot, fue el actual presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, que nos habló de él, evidentemente. Le preguntamos por una de las polémicas que sobre todo atañen a la federación, que es llevarse la Supercopa de España, a Arabia Saudí, y también habló Ángel María Villar de esta manera. ¿Qué relación tiene con él? Yo extraordinario. Le he amado tanto. Vamos a ver, cuando yo he sido presidente de la federación, yo nombraba a mi junta directiva. Y yo nombré a él de directivo como presidente de AFE.
Entonces yo me he llevado y me llevo extraordinariamente bien, pero no me quiero meter en los temas que están tremendamente ya proyectados a los medios de comunicación. ¿Qué opina del presidente de la Federación? Pues le digo, pues, como lo he dicho ya, digo que es un cargo muy difícil y que estamos sometidos a crítica y algunas veces más que la crítica. Y que en este momento que está sufriendo el ser humano, Sí. estoy con él. El que está sufriendo es un ser humano y estoy con él. Que en este caso es Rubiales. En este caso, este ser humano En este caso es el es señor Rubiales. Rubiales que está sufriendo, etc. Y ya me dirán, bueno, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Mire usted, es presidente de la Federación, está sufriendo y yo como ser humano no me gusta que la gente sufra. Sobre el tema de la Supercopa, nosotros teníamos un concepto diferente. Nosotros queríamos proteger al aficionado. Es decir, yo no me preocupaba de ganar 2, 5, 6. Que no, yo quería que el aficionado en el mes de agosto fuera a los partidos que jugaban entonces el Real Madrid, el Athletic Bilbao, el Barcelona, el Valencia, y quería que fueran los aficionados para ver los fichajes que habían hecho y el entrenador que habían hecho. Y entonces a mí lo que nos estimulaba en aquel momento como dirigentes y como directivos y lo que aprobó la asamblea era esto, es jugarlo aquí, porque a nosotros también nos ofrecieron montones de millones jugarlo fuera Y nos no fuisteis. quisimos, pero bien, pero son tendencias que ahora el fútbol ha dicho que lo haga, pues lo ha hecho. A mí no me inspiraba ganar 5 ni 6, me da igual, porque son parámetros diferentes. Entonces, contigo, Ángel, nunca la Supercopa se hubiera ido fuera. ¿Cómo? Que nunca se hubiera ido fuera vamos a contigo, ver, de es que no presidente. quiero equipararme, quiero trasladar el pensamiento que nosotros teníamos entonces. Que si hubiese continuado, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero teníamos ese pensamiento y lo tengo yo actualmente, pero yo no soy presidente de la Federación. Yo soy ahora una anécdota que le paga al Estado por no hacer nada y que piensa. ¿Me explico? Eso soy yo. Bueno, interesante, ¿eh? Lo que cuenta Villar, claro, tiene tanta experiencia, es que ha estado, como os he dicho, en todos los fregados, desde que ha sido presidente de la federación tantos años, FIFA, UEFA, etcétera, etcétera, y conoce a todo el mundo, al rey, a todo el mundo, ha estado, el rey emérito, y nos ha contado todo esto. Esta es la primera parte de las confesiones de Villar, pero habrá una segunda parte. Hasta entonces, se me lengua la traba, hasta entonces, pues tigres a la selva.